se genera un debate que se debate, el mismo debate está en debate, ¿no? Porque la verdad es que el formato en sí. El formato está como discutido, porque no permite la interacción, debate, sí. Claro, es solamente una exposición, nadie puede retrucar apenas en 30 segundos, tiempos que son muy exiguos. Sí. De todas maneras, queríamos saber si más o menos tiene una idea de qué se habló. Sabemos que en el Consejo de Rectores el tema está en discusión, obviamente. Hay una preocupación por lo que pueda pasar, por lo que está pasando también. Y hay también propuestas de las universidades públicas, ¿o no? No, bueno, sin duda que el contenido de aquel mal llamado debate, porque en realidad son exposiciones, no hay debate. El debate es intercambio de ideas y de posiciones y en realidad no las hubo. En realidad cada candidato pudo decir en el exiguo tiempo que tuvo algunas de sus características, algunas de sus propuestas y nada más. Por eso creo que el formato a mí en particular no me gustó, no me gusta. Me parece que deberían tener más libertad para poder interactuar, sería mucho más enriquecedor y que si pudieran explayar más en algunos temas en particular. Sí, en otros países es más libre, es más flexible, digamos, se genera y me pasa que también una no discusión son muchos de partidos. ideas. Eso también, al ser tantos candidatos. Sí, la verdad que es complejo porque son varios candidatos y bueno, todos tienen que tener derecho a decir o a opinar. De cualquier manera, sí. En el Consejo Interuniversitario Nacional hay una preocupación respecto a cómo continúa esto, fundamentalmente centrado en lo que en el debate se dijo sobre educación y salud, indudablemente en ese bloque. La preocupación está más centrada en torno a los presupuestarios en las universidades nacionales y en algunas metodologías que viene llevando adelante la Secretaría de Políticas, que hasta este momento, bueno, lo hemos dicho y lo sostenemos, no estamos de acuerdo con muchas de ellas. El presupuesto para las universidades, para el sistema universitario en general, también ha decaído casi en un 40% también, igual que ciencia y tecnología. Así que no es cierto que haya habido un incremento del presupuesto de las universidades. Eso no es verdad. Sí es cierto que el año pasado el SIN elevó digamos, la Secretaría de Políticas Universitarias y después a Hacienda, un presupuesto universitario que fue respetado desde Hacienda, pero lo que no fue respetado fue la distribución interna de ese presupuesto para todo el sistema. Por primera vez en la historia se incluyó dentro de un presupuesto las paritarias del año siguiente. Entonces es como decir, te doy menos presupuesto porque estoy poniéndote a cuenta dinero del año que viene. Entonces hubieron casi 9.500 millones de pesos que estuvieron puestos en otra cosa, que era salarial específicamente, y 4.000 millones también que no tenían destino fijo, digamos, que era una nebulosa, con lo cual ninguno de los rectores estuvimos de acuerdo, indudablemente. Bueno, si les parece, vamos escuchando parte, no es completo, pero hemos agrupado de a dos, no tengo acá el orden, pero bueno, lo disparamos para ir viendo qué es lo que se propuso en materia de educación en el debate del domingo pasado. Podemos ir viendo, si les parece, Alberto Fernández y Mauricio Macri, Alberto Fernández, qué dijeron sobre salud y educación. Estamos frente a la mayor revolución tecnológica y científica de la historia. Y esto tiene un impacto directo en la educación. Se habla de nuevos alfabetismos. Ya no alcanza con leer, escribir, matemáticas. Se le agrega robótica, programación, trabajo en equipo, idiomas. Y esto tiene que ser parte del desafío de nuestras escuelas y nuestros alumnos. Es uno de los 5 presupuestos que más creció nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay, que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación, y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Claro, él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública. Y hasta tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad. ¿Cómo me gustaría que estos liberales
hubieran aprendido de Alberdi y de Sarmiento y hubieran entendido la importancia de la educación pública. Si algo nos hizo distintos, es esa educación pública. Fuimos distintos en el mundo porque nuestros chicos pudieron aprender y porque las universidades, el día que fueron gratuitas, se llenaron de hijos de trabajadores. Tenemos al rector de Buenos Aires, primera generación universitaria de una familia que trabaja. Yo le voy a prestar mucha atención a la educación, porque verdaderamente yo creo que ahí está el futuro. Como le voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología, si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos. Explíqueme, presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Eso no va a pasar más, porque yo sé que en la educación está el futuro. Porque vivimos en un tiempo en donde las mejores sociedades son las sociedades que han desarrollado el conocimiento. Y para desarrollar el conocimiento tenemos que darle oportunidades a todos, en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier lugar de la patria. Bueno, ahí tenemos dos de los principales candidatos, Macri y Alberto Fernández. Macri hablando de una revolución en materia de educación. También se refirió a las pruebas Aprender, que ahora están muy bien aceptadas, según él. La robótica en los jardines de infante, inglés a distancia y demás. Y por otro lado, bueno, Fernández corrigiendo de alguna manera todo esto, reconociendo la caída del presupuesto en ciencia y técnica y en el presupuesto en general, entre un 40 y un 43%. ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, es verdad que existe una revolución tecnológica y que hay una revolución de conocimiento, esto no lo puedo negar, el mundo así se mueve, esto es totalmente cierto. Pero creo que estamos equivocando el mensaje si creemos que poniendo robótica en los jardines de infantes vamos a resolver los problemas. El problema que tenemos es un poco más grave, que tiene que ver con el acceso a la educación, ¿no? Nosotros no tenemos un país en donde todos los chicos o todos nuestros chicos accedan a la educación en forma posible, por decirlo de manera. Las oportunidades no son las mismas. Y no estoy hablando únicamente de educación superior, estoy hablando de educación en general. Bueno, la verdad es que en muchos colegios la preocupación de los docentes y los directivos por estos días es conseguir el alimento para el comedor escolar. Lo que pasa es que la escuela, como segunda familia, digamos, de nuestros chicos, también se ha convertido en un espacio el cual necesitamos contenerlos de alguna manera. Y en este caso es paliar una situación de gravedad absoluta que tiene que ver con el hambre. Los chicos se van a dormir sin comer muchas veces. Y esto está muy bien, que pensemos en robótica, que pensemos en computadoras, pero a ver, yo creo que mejor, tenemos que pensar muy bien que los chicos puedan tener la leche que corresponde y el alimento que corresponde todos los días antes de pensar en estas cosas. Y la escuela está supliendo esta necesidad. Pero fundamentalmente me parece que el acceso a la educación es una de nuestras grandes preocupaciones porque creo que no estamos a la altura de las circunstancias en ese sentido. Hay muchísimos chicos, desde el jardín de infantes hasta la educación superior, que los chicos no pueden acceder, nuestros jóvenes no llegan, no acceden. Estamos en un año crucial. Estamos a 70 años de la gratuidad de la educación superior en Argentina. Y si bien es cierto que desde lo legal, desde lo dialéctico, podemos decir, lo logramos, hemos conseguido tener una educación pública, superior, gratuita, desde los hechos, en realidad, creo que nos falta mucho camino por recorrer. Porque, vuelvo a insistir, es muy fácil ser universitario viviendo en las grandes capitales, pero es muy complejo ser universitario viviendo en un departamento alejado. ¿Y por qué ese chico que vive en un departamento alejado, en una ciudad alejada, de un gran centro como una gran ciudad, no puede tener el mismo derecho a educarse que uno que vive en la gran ciudad? Y esto no lo estamos logrando, estamos de alguna manera, o tenemos que de alguna manera reforzar esta situación para ver cómo lo hacemos. Por eso me parece que esta promesa de los 3.000 jardines de infantes que se prometió en el 2015 como una primera acción que iban a llevar adelante y que hicieron 40, y creo que si hicieron 40 fueron muchos,
habla a las claras de que no podemos estar pensando hoy en robótica. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo debemos hacer también, pero creo que tenemos que pensar en otras necesidades. Fíjate que no es verdad que haya incrementado el presupuesto en las universidades y en Ciencia y Tecnología. De hecho, se degradó al Ministerio de Ciencia y Tecnología a una secretaría o a una subsecretaría del Ministerio de Educación. Entonces, esto es no darle importancia a la ciencia y tecnología en el país, porque no nos importa. Y no creo que un país se pueda desarrollar sin ciencia y tecnología. No creo que un país pueda salir adelante sin educación, y una educación como corresponde. Las pruebas a aprender no están aceptadas en todos lados. Y no creo que el hecho de medir, de tomar una prueba, me defina el perfil de un chico. Aparte son un modelo para otras culturas que en realidad no aplican a la Argentina. No aplica porque nosotros tenemos una concepción distinta de educación y de movernos. Las escuelas, sean estas primarias, preprimarias o jardín de infantes, primarias, secundarias o las universidades, cumplen otros roles además de enseñar alguna disciplina o algún conocimiento académico. Yo creo que la función del sistema educativo va mucho más allá. Hoy está atravesado por otras cuestiones. Nosotros formamos en todos los aspectos ciudadanos, somos considerados la segunda familia y por ese motivo no lo podemos incluir solamente la educación como un compartimento estanco y cerrado, que me parece que no tiene sentido. Por eso no acuerdo con Macri en sus conceptos, con el presidente de la Nación, no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo, yo creo que él no está viendo la realidad, me parece que él tiene números equivocados, él me parece que está como hablando de acuerdo a lo que él piensa, pero me parece que el país hoy necesita una cosa completamente diferente. Coincidimos de todas maneras, digo, con la postura de Fernández del conocimiento de la ciencia y la tecnología. Yo creo que como factor de Alberto desarrollo. Fernández es una persona que viene del sistema educativo público, es profesor de la UBA, nadie lo puede desconocer a esto, y entiende perfectamente el sistema universitario y también sabe de que un país sin educación y sin ciencia y tecnología no es posible que una sociedad se desarrolle. Entonces, me parece que eso es importante. Sí, los invito a que veamos cómo se pronunció el CONICET ante lo expresado por el presidente de la Nación en un tuit del 15 de octubre de este año, por supuesto, frente a lo expresado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el debate del 13 de octubre. Las autoridades del organismo plantean su preocupación por la difícil situación que vive el sector. También hay un enlace a un comunicado que justamente las autoridades del CONICET han emitido ante estos hechos, que también se reitera la nota enviada al Poder Ejecutivo el día 11 de septiembre por el CONICET. Señor presidente, leo algunos fragmentos solamente. Señor presidente, la situación presupuestaria y salarial de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es acuciante. El CONICET es sin duda uno de los pilares fundamentales del sistema estatal de ciencia y tecnología de nuestro país. Sin embargo, cuando un becario graduado universitario recibe un estipendio de bolsillo cercano a los 29.800 pesos, y un doctor máximo nivel universitario del país recibe un estipendio de bolsillo por beca postdoctoral cercano a los 36.000 pesos. Todavía todo se desvirtúa. Como podrá observar, ambas cifras se enmarcan por debajo de la línea de la pobreza según los datos del INDEC. Muchos empleados administrativos con vasta experiencia en el sector perciben salarios brutos por debajo de los 22.000 pesos. Ante esta situación crítica, el directorio del CONICET ha decidido por unanimidad hacerle llegar la solicitud de un aumento de emergencia de al menos el 20% para todo el personal y los becarios también del CONICET. Recordemos que esta nota fue enviada al Poder Ejecutivo el día 11 de septiembre y se vuelve a hacer hincapié en este comunicado después del debate y de los dichos del presidente Macri. Pero fíjate, quiero decir otra cosa. No solamente que se han estancado los salarios de los investigadores o tecnólogos del CONICET, sino que además se han reducido la cantidad.
de ingresos al CONICET. Eso es un doble juego. Claro. Los salarios se han estancado en estos valores que estabas mencionando, pero además la cantidad de ingresos se ha reducido casi a la mitad, o si no estoy mal de números. Y esto también implica una visión. A ver, para que nos entendamos, los presupuestos del Poder Ejecutivo Nacional o de la Nación Argentina lo que hace es definir políticas de Estado. Sí. Eso es lo que hace un presupuesto. Claro. Si vos no le das el presupuesto a ciencia y tecnología, si uno no le da presupuesto a la educación, es porque no le estás dando no prioridad. le estás dando prioridad. Exacto. Y lo mismo pasa con un montón de otros sectores. Y entendámoslo como tal. Políticamente hablando, el presupuesto refleja esto. No es plata, no es número, ¿eh? No tiene que ver con el número específico que den. Es la política que yo, como Estado, quiero llevar adelante. Voy a propiciar esto, voy a propiciar aquello. Prioridad. Si la prioridad es la bicicleta financiera, que es lo que está pasando, entonces indudablemente que la ciencia y la tecnología no tienen juego en esto, la educación tampoco, la salud tampoco y la seguridad tampoco. Bueno, vamos a ver ahora ¿qué otros? A ver, nos quedan dos áreas más. Esper A ver. y... José Luis Espert y no sé si es Gómez Centurión o si fue Labaña. Labaña o del Caño. Bueno, lo vemos. Lo vemos directamente. Aquel prócer que era Domingo Faustino Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación. Y estamos en problemas con la educación. Por eso vamos a proponer declarar la educación en Argentina servicio público básico y esencial para limitar el derecho de huelga. La universidad es carísima, cuesta muchísimo dinero. Y hoy Argentina gasta mucho y mal en materia de política universitaria. Nosotros creemos que es necesario acercar, conectar más a aquel que usa el servicio educativo con aquel que lo paga. Nos parece muy injusto que un chico tal vez muy pobre en algún recóndito lugar del país esté pagando IVA por el sachet de leche que compra para financiar los estudios de un chico de clase media que podría tranquilamente pagárselo. Por lo tanto, nuestra propuesta será arancelar la universidad pública para financiar con el producido de ese arancel becas para los chicos con mejores notas y que no puedan afrontar los estudios. Nos parece además importante restablecer el examen de ingreso para que realmente estudien aquellos que están dispuestos a dar todo por un título universitario. Nosotros lo que decimos es que vamos a crear escuelas técnicas y de oficio en el modelo dual, que es el modelo que combina y vincula el conocimiento con la práctica en el trabajo. Nosotros necesitamos restaurar una escuela pública que en los últimos años ha sido rehén, maestros y alumnos sistemáticamente de las mafias sindicales. Bueno, dos propuestas más corridas hacia la derecha, digamos, que terminarían restándole votos a Macri y no a Fernández. Pero posiciones muy contundentes, ¿no? Hablan una antisindical, sí. ¿no? Limitar el derecho a huelga, arancelar la universidad, examen de ingreso. Creo que Esper es muy claro en su posición y indudablemente que yo no la comparto, porque él entiende la educación como un servicio y yo la entiendo como un derecho. Claro. Y esta es la distancia. Esa es la diferencia. Esta es la diferencia. La educación en nuestro país es un derecho, no un servicio. Si es un servicio como la luz, el agua o el gas, entonces está bien lo que dice Esper, pero nosotros lo entendemos como derecho. El derecho a educarse, que es como el derecho de los niños o de los jóvenes. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender como universitarios o como universidad pública. Y esa es la distancia que nos separa desde el mundo liberal, por decirlo de alguna forma. Esto no es un servicio. No mercantilicemos la educación, porque no tiene nada que ver con esto. Tampoco entienden lo que es la solidaridad. Porque el sistema no arancelado, lo voy a decir así, porque el sistema que tenemos no arancelado, es un sistema solidario, donde todos, el mismo Esper dice, es un sistema caro. Seguro que educar a una persona no es barato, pero no es lo mismo que lo pague una sola persona que lo distribuyamos entre todos solidariamente.
al ser un derecho, debe ser garantizado por el Estado. Y eso es lo que firmó este gobierno en el 2018 en la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, cuando se cumplió los 100 años de la reforma. Declararon a la educación como un derecho universal y un deber y responsabilidad de los estados en sostenimiento. Entonces no me pueden venir a decir ahora de que es un servicio, porque entonces estamos jugando con palabras que no tienen nada que ver una con la otra. Nosotros, hoy, y este país, creo que sostiene, al menos la gran mayoría, sostiene a la educación como un derecho. Y lo que nosotros tenemos que hacer es generar políticas de ampliación de derechos, no de quita de los mismos. Y lo mismo pasa con los sindicatos. Es exactamente lo mismo. Lo que están planteando es quitar derechos. Y esto es con lo cual yo no voy a acordar jamás. Jamás voy a estar en una posición que yo entienda que está tratando de limitarse los derechos de las personas, sea a la educación o sea al trabajador. Me parece que esta es la discusión que está en marcha. Y para mí no hay discusión porque yo entiendo que son derechos y no deben ser bajo ningún punto de vista puestos en tela de juicio. Y muchos ciudadanos también entienden la educación como un servicio y no como un derecho, como expert. En este caso, por ejemplo, nuestros productores se fijaron en un tuit de un chico llamado Juan. Mirá lo que opina Juan. Argentina igual educación pública, igual educó a 5 ganadores de premios Nobel. Estados Unidos igual educación privada, educó a 98 ganadores de premios Nobel. Datos, no opiniones. Este es el concepto. Me gustaría que me dijera cuántos premios Nobel hay de la educación privada de Argentina. Ninguno, creo. Y bueno, es que este es el punto. No me puede comparar un país, porque no son comparables. Porque tiene que ver con otros contextos y tiene que ver con otro tipo de políticas. Claro. Porque son datos que no son comparables. Entonces no podemos estar comparando peras con manzanas. Comparemos, a ver, 5 premios Nobel de la educación pública, ¿cuántos premios de educación privada? Ninguno. Bueno, este es el dato relevante en todo caso. Claro. Tenemos problemas, y ojo que yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, lo he dicho hace un ratito. Nosotros tenemos que hacer algo urgente porque tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer para garantizar el derecho a la educación. Porque está muy bien que estemos cumpliendo 70 años de gratuidad, pero en estos 70 años hemos avanzado, pero no lo suficiente, porque todavía hay muchos chicos que se quedan sin poder estudiar. Y no porque no quieran, es porque no pueden acceder a ella. ¿Por qué? Y porque la universidad ha estado concentrada fundamentalmente en las grandes ciudades y porque los universitarios nos cuesta mucho derribar los muros de las aulas. Y creo que hoy estamos pensando, o tenemos que pensar en metodologías de enseñanza-aprendizaje distintas. El otro día escuchaba a una persona que trabaja en educación a distancia. Y él decía que había que eliminar la educación presencial e ir toda a distancia. Bueno, los extremos siempre son malos, ¿no? O sea, yo no puedo concebir hoy, yo creo que hay que jugar un poco con ambas metodologías, porque me parece que las dos son buenas, tienen sus pros y sus contras. Pero yo les quiero decir una cosa, y entendámoslo como tal. ¿Ustedes creen que con educación a distancia un chico de Mogna va a poder estudiar en la universidad pública a distancia? Cuando no existe la infraestructura, no existen los conocimientos, no acceden a la tecnología bajo ningún punto de vista. La educación a distancia hoy funciona en las grandes ciudades. Entonces estamos exactamente en el mismo punto que habíamos arrancado antes. Claro, por eso se marca inglés para los jardines de infantes a distancia. Entonces lo que tenemos que hacer es ver de qué forma, y esto sí creo que es un desafío futuro, garantizamos que más chicos puedan acceder a la educación pública. Vamos a completar con los candidatos, ¿te parece? Nos quedaba Vamos a un corte, ¿te parece? No, antes vamos a los candidatos. Todos los gobiernos se dedicaron a culpabilizar a los docentes por la situación de deterioro del sistema educativo. Para nosotros tiene que ser la educación nacional, el Estado nacional se tiene que hacer cargo de garantizar los salarios de los trabajadores, hacerse cargo de la infraestructura, se tiene que hacer cargo
de proveer, por supuesto, de los recursos tecnológicos. Acá la disyuntiva es muy clara. O seguimos pagando esa fraudulenta deuda externa o garantizamos los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la educación y la salud. Y en materia de educación, creemos en un proceso de centralización acordada con las provincias, por cierto, de la educación, para terminar con este mosaico de 24 sistemas distintos de contenidos educativos, de tipos de pruebas que se hacen, de designación de los docentes. Si algo caracterizó exitosamente a la Argentina del siglo XIX y principio del XX fue su proceso educativo, y era un proceso educativo idéntico para todo el país. Bueno, ahí tenemos los últimos dos candidatos. Y también cuestionando, no fue el único la baña de cuestionar el tema de lo que hizo Menem de enviar el servicio educativo a las provincias. Bueno, vuelvo a insistir, para mí sigo diciendo de que no es un servicio. No tengo pensado si realmente debe ser un sistema nacional o un sistema provincial. Yo creo que el sistema provincial funciona. Lo que pasa es que me parece que hay que poner los recursos que corresponden para poder llevarlo adelante. Nosotros, en este caso se refiere mucho a educación primaria, secundaria e inicial, digamos. Nosotros como universitarios, nuestra más grande responsabilidad está en la formación de formadores, que son los docentes de los colegios después. Y ahí sí creo que hay que hacer ajustes, me parece que ahí sí podemos trabajar fuertemente junto, la universidad, junto con los institutos de formación docente, que se está haciendo, no crean que no se hace. Con el Ministerio de Educación de la provincia también lo trabajamos, así que no sé si realmente va a significar un cambio profundo, pasar de lo provincial a lo nacional. Yo creo que el Estado de alguna manera debe garantizar lo que decía recién, el derecho a la educación y responsabilizarse como tal. No sé si el mecanismo es dejar de pagar la deuda externa para hacer esto. Me parece que pueden haber otras alternativas. Claro. Alguien, no me acuerdo cómo fue creo que en el mismo debate se dijo una cosa así como que en lugar de hacer trabajar el dinero en los bancos, en la bicicleta financiera, ese mismo gasto que está pagando Argentina se puede, digamos, desviar positivamente hacia la educación, hacia la tecnología, hacia la escuela primaria, hacia la escuela inicial y demás. Bueno, es otro mecanismo. Me parece que como país no podemos decir no pago. Hay una continuidad jurídica en esto y hay que ver de qué forma se hace. Se refinancia, se renegocia, se hace, pero no podés sin pagarlo con el hambre de la gente. Me parece exactamente, me parece que ese es el punto. Indudablemente que en este momento, tal y como están las cosas, pagar la deuda me parece que no es viable, a no ser que se renegocie. Entonces, bueno, esto es lo que me parece que hay que trabajar. Y también creo que, es importante, hay una cosa que dice Labaña que me parece importante. Sí creo que hay que lograr acuerdos de que los sistemas educativos en las provincias sean todos iguales, o al menos los contenidos mínimos sean iguales, porque no puede ser que en unos tengan determinada característica y en otro otra característica. Me parece que esto sí, esta uniformidad puede ser interesante y eso habría que trabajarlo. Yo creo que se hace desde el Consejo Federal de Educación, lo hacen los ministros de Educación de todas las provincias, para eso existe y para eso se juntan una vez por mes por lo menos y en eso trabajan y además hay comisiones técnicas y demás. Entonces me parece que logrando acuerdos no hay que hacer grandes cambios al sistema, me parece que es más enfocarse en las cosas que son prioritarias. ¿Nos quedaron unos tweets o redes sociales para compartir? Perfil.com, vamos a lo que publicaron justamente el 14 de octubre, la educación no fue prioridad en el debate presidencial. Hubiese sido deseable que el tema educación tuviera mayor relevancia, bueno, como recién lo comentábamos, no la tuvo ya desde el diseño. Esto de que planteábamos de que los tiempos. Claro, no, un minuto. Se puso en conjunto con el tema de salud. O sea, y de salud no hablaron nada. No hablaron nada.
Y Diego Colombek, biólogo investigador del CONICET, también publicó el 15 de octubre, otra mentira obvia. El presupuesto del CONICET no se incrementó, su ejecución se redujo considerablemente. Informe de las autoridades del CONICET, bueno, hace referencia justamente a este comunicado que emitieron las autoridades del CONICET. Bueno, tenemos que ir cerrando el bloque agradeciendo enormemente la presencia del rector, que tiene que seguir con sus actividades. Tiene que descansar también. Se habla de un conocido suyo, Jemy Persic, como probable ministro de Educación de Alberto Fernández, que los ve a veces, que tiene alguna relación. ¿Qué bueno, no, hasta el momento sí, hay mucha operación, pero no hay nada en concreto. Ha aparecido en varios programas de televisión como una posibilidad, pero en realidad no hay absolutamente ninguna definición al respecto. Al menos Jaime Persic a mí no me lo ha comentado, se lo he preguntado varias veces y me ha dicho, mirá, no hay nada, estamos trabajando, pero no hay absolutamente nada todavía. Ojalá sea alguien indudablemente del sistema. Sea ¿no? o no el ministro, está cercano, digamos, a un candidato que parece que va a ganar la elección. Jaime es muy cercano, pero hay otros actores que también son cercanos. De cualquier manera, yo intento que sea una persona del sistema, ¿no? Que entiende el sistema público fundamentalmente, porque indudablemente que hay personas que no lo han entendido, no lo han sabido llevar adelante. Estoy hablando del sistema educativo en general, no del universitario en particular. Del universitario en particular tengo muchas críticas también, pero me parece que todo el sistema debe ser comprendido en su real magnitud. Y ojo que en esto también engloba a las universidades o a las escuelas de gestión privada, porque también están dentro del sistema. Yo creo que tiene que ser una persona cercana al sistema, que lo comprenda, lo entienda y fundamentalmente que aporte ideas que sean importantes y nos permita de alguna manera funcionar mejor. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y esto sí lo quiero decir porque me parece que es importante. Hace 4 años atrás, se entregaba una notebook a cada uno de los alumnos secundarios. Y hoy estamos rogando que podamos entregar un vaso de leche. Entonces, esta es la desviación que tenemos, la desigualdad profunda que se ha producido. Y esto es lo que creo que hay que entender. Yo creo que nuestro país hoy tiene prioridades altísimas, que tienen que ver con el hambre, que tiene que ver con que muchas personas no llegan a fin de mes, se van a acostar de noche sin comer, no pueden acceder a un plato digno de comida, y me parece que es lo primero que el próximo gobierno deberá atender. La educación, la ciencia y tecnología, si bien son prioritarias, yo estimo de que no estamos en el primer nivel, en la vanguardia hoy por hoy de las prioridades, por lo que te acabo de decir. Creo que hay que atender, hoy hay que hacer un pacto social muy importante, porque si no va a ser muy difícil salir. Nos esperan 1 o 2 años complejos, muy difíciles, y en donde todos vamos a tener que aportar para que esto funcione. Muchas urgencias. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.